¿Cómo les fue a usted? Que muchas veces orienta mucho. Bueno, hoy el tema, continuamos con las técnicas diagnósticas en dermatología, nuestra segunda parte. Y hoy el tema es citología dermatológica. Yo sé que ustedes ya vieron la clase de citología diagnóstica y esta va a estar más enfocada al resto de cosas que pues posiblemente sí las vieron, pero las vamos a repasar. Entonces, ¿en qué consiste la citología dermatológica? Entonces, es la evaluación microscópica de células que pueden aparecer aisladas o en grupo y que se obtienen del tejido de origen. También vamos a ver microorganismos que hayan en la superficie de la piel o en capas más profundas y también vamos a identificar la respuesta inflamatoria. ¿Cuándo está indicado hacer una citología? Cuando el paciente presenta inflamación o hay una masa, una neoplasia o microorganismos como bacterias, levaduras, dermatofitos y toda clase de parásitos. ¿Cuáles son los tipos de citología? Entonces tenemos la citología de superficie y la citología de profundidad. ¿Listo? La citología de superficie determina las características superficiales de la epidermis, por ejemplo, la que hacemos con cinta transparente, cinta de acetato, cinta scotch, esa misma. Y de profundidad, cuando hacemos citología de exudados, de nódulos, de tumores, fístulas, úlceras, pápulas, pústulas, el resto. Sabemos que la citología dermatológica, pues, es una de las herramientas más utilizadas en la consulta, permite evaluar, no solamente diagnosticamos un microorganismo o una lesión, sino que nos ayuda a evaluar cómo va el paciente y también nos ayuda a modificar la terapia según los hallazgos citológicos. Entonces, por ejemplo, inicialmente habían figuras de fagocitosis, macrófagos comiendo pocos o neutrófilos. Y a medida que entonces decidimos cuándo parar el antibiótico, por ejemplo, a las 2 semanas vemos que han disminuido estas figuras de fagocitosis, entonces decimos, bueno, démosle una semana más y ya, suspendemos el antibiótico. O no es necesario, o cambiémoslo porque no ha habido evolución en el tratamiento y así sucesivamente. No se preocupen los que a mucha gente le pasa eso, uy, pero es que no sé mucho, no sé dónde estoy, no hay problema, por algún lado comenzamos y todos hemos empezado por alguno de estos niveles. Entonces, tenemos un nivel básico en donde lo importante es la identificación de microorganismos y de lesiones que hayan en la superficie de la piel. Hay una segunda nivel, que es el nivel intermedio, donde vamos a evaluar los diferentes patrones de inflamación, vamos a poder identificar si los procesos son agudos o crónicos y vamos a identificar si cualquier tipo de inflamación, si es granulomatosa, eosinofílica, etc. Y ya llegamos a un nivel donde hay muchos compañeros que ya es el avanzado, donde ya se identifican neoplasias, donde ya podemos observar las características de malignidad y nos queda fácil pues mencionarlas, el tipo de neoplasia que está presente y con base en lo que vemos en la citología, podemos ordenar, por ejemplo, hacer una resección de la masa y me enviará a una histopatología, por ejemplo, o que le hagan inmunohistoquímico o a cualquier proceso terapéutico de la lesión que presenta el paciente. ¿Cuáles son los materiales que se utilizan? Bueno, el material requerido pues incluye lo que decíamos, la cinta adhesiva, hisopos, jeringas, agujas hipodérmicas que van desde el calibre más delgadito al más grueso. Se recomienda
De pronto alguien use la rosada para hueso, pero estos son los colores y calibres que más se utilizan en citología. Muchos recomiendan iniciar o siempre lo hacen, por ejemplo, la doctora Laura Densorín en Argentina, ella siempre procura utilizar estas las más delgaditas, estas de tuberculina. Para ella eso es suficiente. Mientras que otros clínicos prefieren usar más gruesa, la azul, este calibre, creo que es el 21, 22, el que más, no, perdón, la 22 es la verde, el que más utilizan, pues todo va a depender de la masa, lo dura que esté, entonces se elige la aguja que se quiere utilizar. Los portaobjetos, los cubreobjetos, las tinciones, el aceite de inmersión y, por supuesto, el microscopio. ¿Cuáles técnicas de citología dermatológica podemos hacer en el consultorio? Podemos hacer improntas. ¿Cuándo las hacemos? Cuando tenemos lesiones húmedas, oleosas, cuando levantamos o retiramos costras, también cuando se hacen punciones de pápulas o pústulas o cuando hay fístulas con secreción. Cuando nada está seco, pues es fácil hacer una impronta. También se pueden hacer raspados debajo de las costras, en lesiones ulceradas, en placas o nódulos y pues evitar que la muestra se contamine. Hay unas técnicas que ayudan a eso. Se pueden realizar también frotis directos, como por ejemplo hisopados de conductos, fístulas, pliegues y extendidos de hisopados, por ejemplo hisopados de oídos. Y la técnica que pues ya se vio en citología diagnóstica, la aspiración y o la punción con aguja fina. Se hace para lesiones nodulares, masas, quistes, abscesos. Iniciemos con la impronta directa con portaobjetos. ¿En qué consiste? En ejercer una presión ligera o moderada con el portaobjetos, moderada porque acuérdense que se nos puede romper, sobre diferentes tipos de lesiones húmedas que hayan en la piel. ¿Cuándo está indicada? Cuando hay exudados, úlceras, costras, pápulas, pústulas y en el caso de los collaretes epidérmicos. Estos son unos ejemplos de las indicaciones de esta impronta directa con el portaobjetos. Entonces, ¿cómo es la técnica? Entonces, colocamos el portaobjetos directamente sobre la lesión y ejercemos una presión moderada y se debe dejar secar para luego sí proceder a la tinción. Porque si está húmeda y no la dejamos secar, pues cuando la pase por los diferentes químicos de la tinción, pues vamos a perder la muestra. Y lo siguiente es observar al microscopio, iniciando en los objetivos menores y por último colocar el objetivo de inmersión. En el caso de las costras, se utiliza la técnica aquí con el mismo portaobjetos, se levanta la costra y se realiza la impronta por debajo de ella, ¿sí? La retiro e impronta. Esta técnica se utiliza mucho, por ejemplo, cuando sospechamos de pénfigo, es muy buena para poder observar las células acantolíticas. Otra manera, pues, es tomar la costra con una pinza y se va colocando en diversas partes sobre la lámina. Hay una técnica que se llama técnica de Sand. Son como variaciones de las técnicas de impronta, pero esta se utiliza mucho en humanos cuando hay como pápulas o pústulas, por ejemplo, por la varicela, por la viruela. El señor Sand se ideó hacer este tipo de técnica, ¿no? Entonces, ¿qué hace el primero? La pápula, la pústula o la vesícula se coge y se rompe con una aguja y ese material luego se coloca la lámina y se impronta sobre la lámina.
La ventaja de esta técnica con el portaobjetos directo es que no existe un riesgo muy alto de que se contamine porque como ya la rompí, entonces no estoy en contacto con el resto de la piel y voy a ver otros microorganismos que están alrededor y me puedo confundir, sino que directamente impronto la secreción. La muy conocida impresión con cinta transparente. Entonces colocamos la cinta sobre las lesiones secas o de difícil acceso. Como ya tiene pegante, entonces se nos va a adherir todo lo que haya en la superficie de la piel y que esté seco. Se usa como técnica de acompañamiento para raspados cutáneos o pues para colectar cualquier tipo de muestra para hacer citología. Se utiliza para el diagnóstico e identificación de ácaros superficiales, pero también para el demo, es lo que les decía. Si es una zona de difícil acceso o es un paciente que es agresivo o nervioso, se puede hacer el pliegue en el caso de los ácaros foliculares, de los démonos. Entonces uno presiona, ellos salen a la superficie y con la cinta de acetato los puedo recoger. También es muy útil en el caso de los nuevos animales de compañía, que erizos, que animalitos pequeñitos, lagartos, iguanas, lagartijas, esos camaleones chiquiticos. Bueno, todas estas, los hámster que son tan escurridizos, eh, o los cobayos, entonces es bueno, pues es una técnica que no me arriesgo mucho a cortar o a herir al paciente. También en los casos de eritema, prurito, seborrea, otitis o cuando hay sobrecrecimiento de bacterias y levaduras, MOG y BOG. Entonces, las áreas de mayor uso, bueno, pues se puede usar sobre cualquier superficie de la piel, pero en la cama de la uña se puede utilizar en los espacios interdigitales, en la zona periocular, en los pliegues o en las uniones mucocutáneas y pues sin riesgo alguno de causar traumatismo en el animal. ¿Qué se recomienda? ¿Cómo es la técnica? Entonces se recomienda no limpiar ni desinfectar la zona y se coge la cinta, puede ser de esta manera, y se adhiere, se pega, se despega, se pega, se despega. Y también con los dedos puedo pasar, sin clavar la uña, puedo pasar ahí para que se adhiera bien y tomar una buena muestra. Luego cogemos y adherimos la cinta, aquí puede ser en la punta del portaobjeto. También la puedo pegar, ¿no? De este borde y el otro y que me quede el pegante para arriba. Es una opción. Y si no, pues así como le digo, que el portaobjeto me sirva para sujetar la cinta. Y se coloca cuando es tinción rápida, en la segunda tinción y en la tercera. No se utiliza el fijador porque si no se pone opaca. Y pues no necesita fijador porque para eso la cinta, el adhesivo de la cinta. ¿Listo? Y luego sí procedemos pues a teñir y se observa al microscopio. ¿En qué consiste la citología de la cama de la uña? Entonces vamos a colectar por medio del canto con un portaobjetos o también lo podemos hacer con un palillo de madera, con una espátula o con la cinta transparente, material de esa zona. De aquí de donde nace la uña, luego ese material pues lo extendemos en un portaobjetos, lo fijamos y se tiñe para la evaluación al microscopio. ¿Cuándo se utiliza? Cuando esa zona de la cama de la uña está inflamada, enrojecida, eh, o cuando hay mucho prurito y el animal se lame, o pues para determinar presencia de levaduras y de bacterias. Entonces, como les decía, mire esta parte de la uña como está negra, entonces podemos raspar con una espátula, podemos raspar con un bisturí, con con el mismo portaobjetos o con una cinta transparente de esa zona
Alguna vez encontramos un pénfigo en esta parte, en un chau chau. Eh, si el material es muy graso, se fija con calor, de ser necesario. Fijar con calor no es dejar a la llama eh, ni siquiera, mejor dicho, eso es un segundo y ya. Solamente que fije un poco cuando es muy oleoso y es suficiente. Y si no, pues para eso está este, el fijador que viene con la tinción. Y recordar pues que ese es un área que el clínico no presta atención y nos puede dar muchísima información. Vamos ahora con el raspado cutáneo para citología. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces tenemos la piel que está lesionada y se raspa cuidadosamente y superficialmente. Aquí coloqué con una hoja de bisturí, pero ya hay equipos que se utilizan para hacer esto, ¿no? Eh, creo que alguna vez una profesora nos enseñó que ella con unas limitas que venían en el estuche de limpiarse las uñas los médicos cuando van a entrar a cirugía, ella utilizaba eso para hacer estos raspajes, porque a veces con el bisturí pues los podemos cortar y lo que menos queremos es contaminación con sangre porque no vamos a ver la célula, ¿cierto? Y lo importante, muchas veces esto está muy costoso, entonces lo que uno hace es raspa, elimina, y luego sí ya cuando, porque yo no quiero, yo sé que aquí hay costra, pues no voy a ver nada, pero también hay contaminación bacteriana y eso me puede confundir, pero es lógico porque la piel está erosionada, yo lo que quiero ver es si aquí hay, qué sé yo, bueno, esta lesión es compatible con un carcinoma, entonces saber si veo células de estirpe epitelial o un pénfigo, alguna cosa así, buscando células acantolíticas. Entonces, menos sangre, pero menos contaminación es lo que tengo que ver. Está indicado para lesiones firmes, ulceradas o con costra, o también se puede hacer raspados a la superficie de cortes de una neoplasia. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos los pasos a seguir. Raspamos, eliminamos y quitamos la costra. Y ya cuando tenemos el material que queremos analizar, lo esparcemos sobre la lámina como mantequilla en el pan. Suavecito y por toda la lámina. Una vez esto se fija, se seca, procedemos a la tinción y luego a la observación. Aquí hay otra técnica como lo hacemos en Colombia. Nosotras tomamos estas palitas que vienen en la cajita del coprológico y esto se afila, se coloca una mesa de cemento o algo y se le saca como filito a este bordecito. Se le quitan todas las rayitas y los grumos que tenga y se deja suavecita, suavecita y con eso procedemos a raspar. Es barata y pues es desechable, ¿no? Para cada animal usamos una. Con lámina portaobjeto, con algo también podemos raspar en el caso de las necropsias, o miren esta zona en este gatico que estamos esperando el resultado de una biopsia para saber si esta es una presentación de un mastocitoma en felinos, porque vimos muchos mastocitos. Vamos con los hisopados. Con los hisopados se puede usar seco en el caso o húmedos en diferentes citologías. Se puede hacer con ellos citologías vaginales, citología de espacios mucocutáneos, en los pliegues cutáneos también, en fístulas, en regiones interdigitales, en la vagina, bueno, en oídos se pueden hacer hisopados por medio de ellos obtener muestras representativas de las lesiones. Aquí tenemos el hisopado de los oídos, pues la técnica es, esto lo tengo que retirar, son fotos que tomé hace mucho tiempo,
ahora solo usamos de plástico. Pues cuando uno adquiere experiencia, pero por más experiencia ese palito se puede partir, entonces no es lo ideal. Lo ideal es usar hisopos, esos estériles que vienen para tomar muestras vaginales, que sean de plástico y que esté bien adherido el algodón, porque me puede quedar adentro o el paciente se mueve y se puede romper. Y hacemos la extensión, se puede pues marcar la lámina, o hay personas que siempre al lado izquierdo de la, de la lámina marcan, o sea, en una lámina marcar ambas pues para no estar monte y desmonte, o como se acostumbre la persona, ¿no? Izquierdo, derecho, o izquierdo le hago así, derecho le hago así, y tomamos las muestras. Cuando eso está muy oleoso, pues podemos pasar un mechero rápidamente, ni siquiera le sale, se pone negra la lámina ni nada, sino que lo pasamos rapidito para fijar cuando está muy oleoso. Eh, Se deja que pase el calor un momentico y se introduce. Otra manera de fijarlo, pues es con la sustancia número uno, que es el fijador, el alcohol. Y después de teñir, se lava el vidrio y se deja secar y se observa el microscopio. Pues todos sabemos que la citología óptica es imprescindible para determinar entre qué tipo de otitis nos encontramos y pues iniciar el tratamiento adecuado. En cuanto a las otitis, la etiología pues puede tener diferentes causas. Por ejemplo, causas primarias como traumas, alergia, parásitos, cuerpos extraños, o en el caso de los desórdenes de la queratinización, como en enfermedades como el hipotiroidismo, el hiperadrenocorticismo, o en el caso de los desbalances de hormonas sexuales. Pero también hay que tener en cuenta los factores predisponentes, entonces, anormalidades anatómicas que tenga el animalito, hay veces que nacen con estenosis de los conductos auditivos o esas orejas péndulas, todo eso afecta y se convierte en un factor predisponente para otitis, o el exceso de humedad, factores iatrogénicos, cuando aplicamos sustancias extrañas o metemos palillos y hisopos dentro del oído y lo que hacemos es empujar el material que el oído con sus movimientos ha sacado y podemos causar eso, o cuando en las peluquerías retuercen con una pinza y arrancan los pelitos, también los pueden afectar, o por la presencia de neoplasias. Otro factor o otra causa son los factores perpetuantes, entonces infecciones bacterianas y presencia de levaduras, que pues en sí esa no es la enfermedad, pero hace que la otitis perpetúe. Tratamientos deficientes, se cortaron muy pronto, o, bueno, o mal formulado el medicamento, uso indiscriminado de fármacos o productos de limpieza en el canal auditivo, o en el peor de los casos, que haya una otitis media. La evaluación de la otitis debe basarse en el cuadro clínico que presenta el paciente, en lo que observemos durante la otoscopía y tener muy en cuenta el resultado de la citología, ¿no? Entonces podemos observar muchos microorganismos en una otitis, ¿sí? Podemos ver bacilos con neutrófilos, podemos ver levaduras, malacesias o podemos ver cocos. ¿Cómo se, se hace la evaluación de la otitis? Entonces vamos a repasar los grados de carga, de carga microbiana. La carga microbiana pues puede contabilizarse por grado.
Entonces tenemos el grado 0, donde no se observan microorganismos por campo de 40X o con el objetivo de inmersión. El grado 1 sería la observación de 1 a 10 microorganismos por campo de 40X o de 1 a 5 microorganismos por objetivo de inmersión. Entonces, en ese momento vamos a decir que es una otitis grado 1. La grado 2 sería de 11 a 20 microorganismos por campo de 40X o de 6 a 10 por objetivo de inmersión. El grado 3, cuando observamos de 16 a 60 en el campo de 40 o de 11 a 30 en el objetivo de inmersión en 100X. Y el grado 4, cuando ya estamos viendo más de 60, pues cuando decimos incontables, ¿no? Por campo de 40 o más de 30 en 100X. Entonces, estos grados, pues para tenerlos en cuenta para nosotros poder determinar cómo está esa otitis. Aquí hay un cuadrito donde describimos los tipos de otitis. Citológicamente, pues se identifican 4 tipos de otitis en función de la presencia de agentes infecciosos y también teniendo en cuenta las células inflamatorias. Entonces tenemos las otitis ceruminosas, donde vamos a ver muchísimas células epiteliales, no se observan agentes infecciosos o máximo 10 malacesias o 21 cocos en objetivo de 40X. ¿Cuál es el tratamiento? Limpiezas ópticas frecuentes y se debe buscar la causa primaria. La causa primaria puede ser una enfermedad como un hipotiroidismo. Entonces, pues, hacer eso. Y el grado, entonces, podrían ser de grado 0 cuando no se ve el microorganismo, de grado 1 en cuanto a la malacesia cuando vemos menos de 6 malacesias por objetivo de inmersión. Y grado 1 y 2 para bacterias cuando vemos cocos, menor a 11 cocos por objetivo de inmersión. Así las podemos clasificar. En el caso de las otitis por malacesia, se observan malacesias en número mayor a 12 microorganismos en objetivo de 40X. ¿Qué se debe hacer? Limpiezas ópticas más frecuentes, ya se usan productos ópticos medicados y una vez tratada la infección debemos buscar y controlar la causa que desencadena esa otitis. En cuanto a los grados, de 2 a 4 de levaduras y se deben observar mayor de 6 microorganismos por objetivo de inmersión. En el caso de la otitis bacteriana, pues observamos bacterias. Cocos es normal encontrar, pero siempre que se observen bacilos, puede ser desde el grado 1 hasta el grado 4. Y en el caso de los cocos, si vemos más de 21 cocos en objetivo de 40X, sería pues grado 3 a 4. ¿Qué se recomienda? Hacer lavado óptico bajo anestesia, porque ya estamos viendo bacilos. Bueno, ya más adelante hablamos de esos microorganismos. Entonces, se debe hacer lavado óptico, retirar ese film que se forma, que producen estas bacterias, y ya se deben utilizar productos ópticos medicados. ¿Listo? Entonces tenemos grado de 1 a 4 de bacterias bacilares cuando es mayor o igual a un microorganismo por objetivo de inmersión. Un bacilo que vea y ya me debo preocupar. Y en cuanto a las otitis purulentas, vamos a observar células inflamatorias como cocos, bacilos, malacesias. Se recomienda hacer lavado óptico, colocar limpiador óptico y la utilización de productos ópticos medicados. Y los grados puede ser cualquier grado acompañado de células inflamatorias. ¿Listo? Entonces pueden ver lo que decíamos, neutrófilos, macrófagos, más los microorganismos encontrados. Seguimos con otra técnica.
la punción con aguja fina. Entonces, esta se puede realizar con agujas calibre 25, 26 y pues para mí máximo la 22. Se debe colocar la aguja en el interior de la zona que vamos a analizar y se realizan varios movimientos rápidos en diferentes eh, direcciones. Retiramos la aguja y la empatamos en una jeringa cuyo émbolo pues lo hemos, que ya lo tenemos. Antes de empatar la aguja, el émbolo ya está hacia atrás, o sea, está lleno de aire. Y ahí sí empato la aguja pues para poder después depositar el contenido de la muestra. Una vez tengamos la muestra, se hace una presión suave en el émbolo y el contenido lo depositamos en una lámina portaobjetos y luego pues en forma de squash podemos extender la muestra si no es tan líquida. Cuando es muy líquida la podemos extender como hacemos los extendidos de sangre. Se deja secar y luego procedemos a hacer la tinción, que la podemos hacer con tinción rápida, con Gienza, con RAI, y luego procedemos a observación al microscopio como común y corriente, primero en menor aumento hasta llegar al objetivo de inmersión. La otra técnica es la aspiración con aguja fina, la cual se hace sobre nódulos firmes, sobre quistes, sobre masas subcutáneas, sobre vesículas. Se utilizan agujas pues, de los mismos calibres anteriores y jeringas de 2. Con una jeringa máximo de 5 mililitros es suficiente. Hay personas que se acostumbran con una de 1, con una de 10 y les quedan muy bonitas las láminas. La literatura dice que pues que con estas, pero sí, realmente es como la persona se acostumbre, ¿sí? Que ya sabe qué tanta presión ejercer sobre el émbolo para no destruir las células. Entonces, se introduce la aguja y se aspira pues en diferentes direcciones y se evita que el émbolo se devuelva. A medida que yo voy, ¿cómo se dice? Aspirando, 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 pues no puedo dejar de volver ese émbolo porque voy a perder la muestra. Con el émbolo lleno de aire retiramos la aguja, la quitamos y luego se procede a depositar, se vuelve a empatar si es necesario, si no, pues directamente se deposita en la lámina, se hace el extendido y se procede a la tinción. Igual que hacemos siempre, se tiñe, se deja secar y se observa el microscopio, primero en objetivo pequeño y luego por último en el de inmersión para ver detalles de la muestra. Aquí hay un cuadro donde mostramos la lesión y los métodos de colecta pues recomendados para dicha lesión. Cada quien pues ya tiene experiencia, hace la elección, pero estas son unas sugerencias. Si yo tengo un eritema, la cinta transparente o improntar con el portaobjetos, pues es ideal. En las pápulas se pueden romper y se hace la impresión con el portaobjetos, las pústulas, la técnica de Sang o la impresión con portaobjetos y así sucesivamente. En la roncha, la punción, los comedones con una espátula se pueden raspar o la presión con el borde del portaobjetos, la liquenificación con la cinta transparente y los nódulos o las placas elevadas, punciones con aguja fina. En el caso de los collaretes epidérmicos, importante levantar el margen con el borde del portaobjetos o se puede hacer impresión con cinta transparente. Vamos con la fijación y la tinción de muestras. ¿Cuáles son los objetivos de la fijación de las muestras?
uno de ellos es preservar la estructura de las células, pero también adherir la muestra al portaobjetos y favorecer la captación de la tinción. La técnica que se utiliza depende del método de recolección y del tipo de material obtenido. Tener en cuenta que una fijación deficiente hace que se deformen las células y que se tiñan débilmente. Entonces, pues a veces se utiliza calor. Con las masas, cuando hago punción de masas, no utilizo esto, porque a veces sí se deforman. Si se demora uno mucho, pues se pueden deformar las células. A veces es suficiente con con el fijador de la tinción, si es esta. Normalmente para vidrios yo prefiero Wright o Bienza. Pero bueno, sí hay gente que le va muy bien con esta tinción y no usa ninguna más y realmente tienen muestras espectaculares. Las tinciones más utilizadas son las del tipo Romanowski. Tenemos la que hablábamos, la tinción rápida, el Deep Quick, la tinción de Wright, eh, el Gienza, y en el caso para observar y evaluar la clasificación de las bacterias, pues utilizamos la tinción de Gram. Es bueno tenerla porque cuando hacemos muchos tipos de tinciones, pues eh, a veces es necesario hacerla. Nosotros a veces hacemos Gram a materia fecal, a otras cosas. Ya la utilizamos es en el laboratorio, no la utilizamos cuando vamos a hacer consulta externa porque pues es más demorado. Pero siempre tomamos láminas de más por si hay que hacer otras tinciones. Hablemos un momentico de la tinción rápida, que está compuesta por 3 soluciones. La fijadora, la número 1, que es el metanol. La segunda solución es la solución eosinofílica, la que es roja, formada por santenos. Y la solución basofílica, el azul, por tiacina. Otra cosa que se utiliza pues es agua destilada o agua potable, agua de la llave para el lavado de las muestras. Entonces, las muestras se introducen en cada uno de los colorantes. Se llama tinción 15 porque se recomendaba que durara 5 segundos en cada tinción. Pero pues a veces se necesita que duren más. A veces cuando es oleosa yo prefiero durar un poquito más. Y también depende de la marca del producto. Si son láminas de vidrio, yo enjuago en medio de cada tinción. Me ayuda a no contaminarlas. Eh, y por último, las dejo secar al aire libre. En el caso de la cinta transparente, les vuelvo a comentar, nunca pasar por esta porque se pone blanquecina y pues dañamos la muestra. Entonces, por la que trae alcohol, primero no es necesario porque el pegante ejerce como fijador y lo segundo porque se daña la muestra. Algunas recomendaciones que cuando se sospecha una neoplasia se recomienda tomar varias muestras y dejar algunas para realizar otro tipo de tinción. También se recomienda cambiar periódicamente los colorantes porque bueno, algunos se pasan, otros forman grumos como sedimentos y otros pues se contaminan. Eh, yo tengo una experiencia que me di cuenta cuando me di cuenta que yo veía y veía malacesia y veía malacesia. Cuando uno está pensando le suceden muchas cosas. Y un día iba a teñir una orina y cuando empiezo a ver malacesias en la lámina de la orina, ahí me di cuenta que mejor uso menor cantidad y la elimino más rápido de lo que yo creía, porque se contamina bastante. Y tengo un kit de tinción solo para muestras dermatológicas de rutina, o sea, para cuando uno va a ver levaduras, otitis, cintas de acetato. Entonces tengo un kit para eso y tener otro solo para masas.
En mi caso, pues las masas sí prefiero verlas con rayo. El secado, pues hacerlo así en forma vertical y no olvidar marcar bien las muestras, porque cuando trabajamos con muchas, pues nos podemos equivocar. Si se desea conservar por más tiempo la muestra, se recomienda colocar una laminilla, sobre todo esas grandes, que vienen grandes, y fijarla con pegamento, que viene especial para eso. Hablemos ahora de la coloración de Ray, la cual combina un colorante básico, el azul de metileno, y sus productos de oxidación, los azules, con un colorante ácido, la eosina amarillenta, ya vienen juntos, disueltos en metanol, que permite la fijación de todas las células. Y cuando los que ya lo han hecho saben que se coloca la muestra ahí, y un buffer de fosfato, el cual rehidrata las células que han sido expuestas al metanol para que las podamos ver bien. Entonces aquí está como el procedimiento de cómo se utiliza la tinción de Ray. En el caso mío, la marca que yo uso la estandaricé a 5 minutos. Me toca esperarme 5 minutos. Se aplica el colorante, se deja actuar durante 5 minutos. Luego se aplica el buffer y se deja otros 5 minutos. A veces soplamos, a veces no. Se recomienda soplar hasta obtener un brillo metálico y luego enjuagamos. Enjuagamos o con agua destilada si hay, o si no con agua potable de la llave. Nosotros lo que sí tenemos es un, digamos, como el sitio donde se lavan las láminas. Aquí por debajo hay una manguera que va a dar a un galón, a un recipiente, y todo esto lo mandamos, nos lo recoge una empresa que se encarga de recogernos desechos químicos, patológicos, de todo, pues para no contaminar el agua, ¿no? La cañería, pues como se dice. Porque, pues como es un laboratorio pequeño, no nos han exigido todavía tener todos los sistemas de protección. Entonces, al menos a través de esto, evitamos que esos productos químicos vayan a los desagües comunales. Después de que ya se lava la lámina, pues se dejan secar así en forma vertical. La tinción de Gienza casi no la utilizo porque no es muy rápida. En el laboratorio la tenemos, la utiliza, yo trabajo con una bacterióloga que se especializó en animales, estudió aquí en la Universidad Nacional de Colombia, y entonces hace bacteriología o laboratorio clínico veterinario, y utilizamos en muchos casos tinción de Gienza. Este está compuesto por un colorante ácido, la eosina, y por dos básicos, el azul de metileno y los azules. Se utiliza metanol, agua destilada y tinción de Gienza. El procedimiento tiene varias etapas. En la etapa 1 lo que hacemos es que colocamos esto bien planito, debe estar, y se cubre todo el extendido, toda la muestra con metanol por aproximadamente unos 5 minutos. Luego dejamos de cantar el metanol y dejamos secar la lámina. En la etapa 2 colocamos nuevamente la lámina en esta forma horizontal y colocamos la tinción de Gienza, la cual está recién diluida, 1 en 10, o sea, una Gienza por 9 gotas de agua, o si tengo muchas muestras, pues 1 centímetro de Gienza por 9 centímetros de agua, así sucesivamente, esa es la relación. Y hay que dejar actuar de 15 a 20 minutos. Se lava con agua destilada, se deja secar y se observa al microscopio. La otra tinción de la que le hablaba, la tinción de Gram, se coloca el colorante violeta de Gram sobre la lámina durante 1 minuto, se enjuaga con agua y se elimina el exceso. Luego se coloca Lugol por otro minuto, Lugol de Gram se coloca y se enjuaga el Lugol y se elimina el exceso.
de agua que quedó. Luego se coloca el alcohol acetona durante 30 segundos a 1 minuto, depende del grosor de la muestra. Si es una muestra gruesa, espesa, mucho material, pues me demoro más, eh, demoro más el alcohol sobre la lámina. Se lava, se elimina el exceso y se coloca la fucina de Gram durante de 30 a 60 segundos, se enjuaga y se elimina el exceso. Por último, dejamos secar al ambiente y se realiza la observación microscópica. Y vamos entonces a qué podemos observar al microscopio. Bueno, antes de mirar como todo lo que podemos ver cuando hacemos una citología, hablemos un momentico del microscopio, pues no de sus partes ni eso, pero sí como de algunas recomendaciones. Entonces debemos elegir un buen microscopio si no lo tenemos, preferiblemente que sea binocular. O cualquiera se puede ver, pero pues mejor si es binocular. Cuando lo vaya a comprar, tener en cuenta la óptica, la iluminación, los materiales de cuál está hecho. Una vez yo compramos uno chino, yo tuve suerte que no me fue tan mal, un compañero él dice que con el aceite de inmersión, porque él era muy cuidadoso y lo único que le láminas secas y todo, y se le empezó a oxidar. Y también tener en cuenta el servicio postventa, que me le hagan mantenimiento, que si le pasó algo vengan y me lo revisen, esto es muy importante. Que el revólver sea al menos para 4 objetivos, que tenga buena capacidad de graduar la intensidad lumínica, siempre iniciar la observación de las muestras con objetivos pequeños para observar los campos más poblados de la lámina y elegir los sitios donde yo quiero ir ampliando los objetivos. Luego, como dice, pues mirar en objetivos más grandes para evaluar el tipo o la estirpe celular que hay presente. Y para observar en 100X se recomienda primero cambiar de objetivo parcialmente, correrlo y luego sí colocar el aceite de inmersión. Y se realiza el enfoque por medio, pues ajustamos el micrométrico. Tener cuidado con el ajuste de cambios mayores de profundidad, o sea, mover el macrométrico cuando ya esté montada la lámina, porque podemos con la lámina rayar el objetivo o dañar el lente. El condensador de luz debe estar abierto y que deje pasar un mayor de luz al momento de evaluar la citología, en el caso de que ya vayamos en 40, 100X. Y algo que parece bobo, pero hace poco descubrí que era muy importante, elegir una buena marca de aceite de inmersión, que tenga buena viscosidad. Eso es el que le ofrezcan barato, yo creo que mejor cambiarlo. Esto es importante pero pues tampoco que sea tan viscoso que cause dificultad cuando vayamos a limpiar el microscopio o la lámina. Algunos consejitos de buen uso. Siempre utilizar el objetivo de inmersión en último lugar. Después del uso del microscopio, limpiar siempre el objetivo de la inmersión y la lámina. Nunca devolver del objetivo de inmersión al de 40X porque podemos dañar ese objetivo. No retirar la muestra cuando absorbamos en 40 o en 100X porque se puede rayar el objetivo. Y se debe bajar la platina o mover el revólver hasta que exista espacio entre la muestra y el objetivo antes de retirar la lámina para no ir a dañar nuestro microscopio, nuestros objetivos. Pasemos ahora a la interpretación, lo que vemos en la citología. Entonces, esto es muy, muy importante. La citología es de gran utilidad para identificar los procesos inflamatorios en general, muchos microorganismos y muchas neoplasias.
¿Y qué vamos a observar? Entonces, tenemos la citología dérmica de superficie, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles técnicas de toma de muestras? Recordémoslas entonces. Para hacer citología de superficie podemos utilizar la cinta de acetato, el raspado superficial, la impronta directa con portaobjetos. ¿Y qué observamos? Podemos observar corneocitos y los podemos ver así, las células de descamación del estrato córneo, grandes, poligonales, sin núcleo, o las podemos ver de esta forma, con forma de barras de queratina. Entonces, eso es lo primero que podemos observar. ¿Listo? Aquí las vemos de ambas formas. Y cuando ya hacemos citología dérmica de profundidad, recordemos las técnicas de toma de muestra, los hisopados, los raspados, las improntas y la punción y aspiración con aguja fina. Aquí tenemos algunos de los microorganismos o de lo que podemos observar en la citología dérmica de superficie. Podemos observar queratinocitos, que pues estos sí son células epiteliales nucleadas, ¿no? Entonces, ponerle cuidado cuando observamos muchos queratinocitos, quiere decir que no estamos observando células superficiales de la epidermis, sino que ya, o sí de la epidermis, pero de capas más profundas. Entonces, tener en cuenta esto. Podemos observar pigmentos de melanina, que son como estos punticos, pues la foto no es muy bonita, pero son estos pigmenticos cafés aquí cerca al núcleo en este caso, por acá también se ven, entonces podemos observar eso también. Podemos observar microorganismos como cocos con neutrófilos. También podemos observar levaduras medioambientales, como es el caso de la alternaria. Cuando nosotros veamos esto, no podemos reportar, no, es que estoy viendo macroconidias, no, recordémoslas que esas solo se ven cuando hacemos macroconidias de dermatofitos, solo las vemos cuando hacemos cultivo micológico. Esto es, son levaduras medioambientales que no causan como una micosis como tal, pero sí pueden causar reacciones alérgicas. Yo puedo tener un paciente afectado por alternarias con una reacción alérgica. Entonces, y cuando vean muchas, pues tener en cuenta eso, ¿no? Puedo ver ectoparásitos, podemos ver conidias de borde transparente, que me están indicando pues esporas de hongos. Podemos ver bacilos con neutrófilos, figuras de fagocitosis o levaduras como las malacésias. Pasemos ahora a la inflamación. Esto es un recorder de la clase de citología, ¿no? Los exudados de tipo inflamatorio, como podemos recordar, se subdividen en eosinofílico, en granulomatoso. Los, pues, eosinofílico, pues está formado por muchos eosinófilos, ¿no? Y en el caso del granulomatoso, pues podemos observar macrófagos, linfocitos, células plasmáticas también. Y el supurativo, que podemos encontrar neutrófilos con o sin bacteria. En este caso es una reacción inflamatoria supurativa no séptica, aquí no hay bacterias, en presencia de células acantolíticas. Es una citología de un paciente con PEN. Aquí tenemos ciertos tipos de inflamación y las posibles causas o etiologías de la inflamación, ¿no? Entonces, cuando vemos células de descamación nucleados, o sea, queratinocitos, puede ser por irritación e inflamación, o en el caso de defectos de la queratinización primario, por ejemplo, en una hiperkeratosis nasal, en pacientes con deficiencia de zinc, en estos pacientes nórdicos, o en el síndrome hepatocutáneo. Una inflamación neutrofílica,
en el caso de dermatitis agudas o crónicas, en los piómetras, en las paniculitis. O también inflamación neutrofílica con aumento de neutrófilos sanos y presencia de células acantolíticas en pénfigo, en piodermia o en dermatitis crónica. Recordemos que las células acantolíticas no solo aparecen, no las vemos solamente en pénfigo, es uno de mis diagnósticos diferenciales, pero también puede ser una piodermia o puede ser una dermatitis que lleve mucho tiempo. Hay otra inflamación neutrofílica con neutrófilos degenerados solos o con neutrófilos sanos o bacterias, como en el caso de las piodermas, o neutrófilos fagocitando bacterias, también en las piodermas, o inflamaciones linfoplasmáticas, donde observamos muchos linfocitos y células plasmáticas, como en el caso de dermatitis crónicas o de enfermedades inmunomediadas. Inflamaciones eosinofílicas en el caso de dermatitis agudas y crónicas, tanto en perros como en gatos, en el granuloma eosinofílico en los gatos, en la dermatitis miliar también de los felinos, en hipersensibilidad de picadura de mosquitos, en forunculosis eosinofílica y en el caso de los mastocitomas, tanto en perros como gatos. Observamos mastocitos acompañados de eosinófilos. Y en cuanto a las reacciones piogranulomatosas, podemos observar neutrófilos, macrófagos, células gigantes, y los macrófagos pues normalmente representan entre el 40 y el 50% de las células inflamatorias que hay en este tipo de inflamación. Cuando se ven, en el caso de piodermas profundos, cuando hay cuerpos extraños, micosis por dermatofitos, superficial, que sea en la superficie, o micosis subcutáneas, presencia de protozoarios, ectoparásitos, celulitis juvenil, y en casos de paniculitis y granulomas eosinofílicos. Entonces, siempre encontramos gran cantidad en estos, pues vamos a observar eosinófilos en gran cantidad. Bueno, ¿qué microorganismos podemos encontrar en la citología? Entonces podemos encontrar Conchiformidius, el que se denominaba antes Simonsiela, cocos, bacilos. También podemos observar hifas, no solamente esporas, esas conidias de borde transparente, sino que podemos ver hifas, podemos ver a cándida, que esta levadura pues parece un Mickey Mouse, por lo que tiene, es bipolar, ¿no? A mastigotes de Leishmania, por ejemplo, Demo, de Sarcoptes, muchísimos microorganismos más. Y repasemos un momentico las neoplasias. Para su diagnóstico, pues sí necesitamos tener mayor entrenamiento y cuando hacemos citología de neoplasias, pues lo importante es definir la estirpe, ¿no? Si es epitelial, mesenquimal o de célula redonda. A través de esta citología podemos emitir un diagnóstico citológico de malignidad al determinar los caracteres citológicos de malignidad que podemos encontrar. En el caso de las células redondas podemos llegar a un diagnóstico definitivo. Nos sirve también para identificar algunas células características de determinados procesos. Por ejemplo, si vemos células acantolíticas, no vemos bacterias, vemos muchos neutrófilos, podemos estar hablando de un pénfigo, o si vemos lipocitos en el caso de una paniculitis estéril nodular, también nos sirve para eso. O también para evaluar recidivas en una neoplasia que haya sido previamente extirpada.
algunas características o las características más sobresalientes de los diferentes tipos de neoplasias. Aquí enunciamos algunas neoplasias epiteliales, tanto benignas como malignas, y se caracterizan porque la celularidad es alta, porque las células son de tamaño más o menos grande, porque pueden tener forma redondeada o poliédrica. Normalmente folian en grupo, pero pues no es raro ver células individuales. En cuanto al patrón mesenquimático y los diferentes tumores que se presentan, esta, esta estirpe presenta baja celularidad, células pequeñas o medianas con forma de uso redondeadas individuales y con un estroma o con una matriz que las suspende. Y tenemos el patrón de células redondas con sus diferentes tumores caracterizados porque hay mucha celularidad, porque las células pueden ser pequeñas o medianas, tienen forma redondeada y normalmente folian o pues folian de manera individual. A veces hay tanta celularidad que uno se confunde y cree que está ante una neoplasia epitelial, pero cuando ya entra y mire los detalles, pues se da cuenta que es una neoplasia de estirpe de células redondas. Aquí tenemos las diferentes neoplasias de células redondas, el mastocitoma con su gran cantidad de mastocitos. Pues aquí vemos los mastocitos con muchos gránulos intracitoplasmáticos pequeños y con bastante color morado, el histiocitoma, que pues normalmente son benignos, mire que algunos son con formas angulares, otros con citoplasmas con forma de amiba, con núcleos, um, con núcleos redondeados, o a veces pues si el citoplasma tiene una forma diferente, pues ellos también tratan como de adquirirla. El TBT con células redondas, con sus características vacuolas, ¿cierto? Núcleos con anisocariosis, con el núcleo con patrón de cromatina grueso, se observan muchos núcleos prominentes y también observamos pues bastantes figuras mitóticas. El plasmocitoma, que son normalmente tumores cutáneos, pero pues también se pueden presentar en tracto gastrointestinal. Suelen ser benignos, pero algunos presentan pues comportamiento maligno. Se caracterizan porque tienen núcleos excéntricos, pequeños, redondos, con moderada cantidad de citoplasma, el cual es muy basófilo, y algunos presentan o otros no la zona paranuclear clara característica, ¿no? Y el linfoma, que pues lo que se observan son grandes células linfoides blásticas, los linfoblastos, eh, los cuales predominan, o sea que se observan células con mayor relación núcleo-citoplasma y pues el citoplasma muy basófilo. En cuanto a la estirpe epitelial, a la izquierda observamos células en menor aumento en 10X. Lo que decíamos, estas neoplasias se caracterizan por su adhesión célula a célula. Ellas se observan en grupos y pues cuando ya las vemos en mayor aumento pueden haber células así redondeadas o de forma poliédrica con sus uniones características. Y pues los que son tejido epitelial glandular, pues se observan así como en forma de acinos, ¿no?
Aquí tenemos un quiste epidérmico, un tricoepitelioma, que se caracteriza como por un predominio de células epiteliales escamosas, las cuales pues están maduras, están cornificadas y porque tienen muchos residuos amorfos. Aquí tenemos las neoplasias mesenquimales. Aquí tenemos, pues por citología, sabemos que pues no podemos llegar a un diagnóstico definitivo, pero pues por las características que tiene, uno al menos nombra la estirpe, ¿no? En este caso, una neoplasia de células mesenquimales sugestiva de sarcoma de tejidos blandos. Aquí tenemos un fibrosarcoma. Esos son, después se hacen, pues, citológicamente se ve así, pero pues después se debe hacer el diagnóstico, porque aquí pues hay una binucleación y hay otras características, entonces por eso se da como maligno, pero pues se debe hacer la confirmación por histopatología. El lipoma, el cual pues sabemos que es un tumor benigno compuesto por tejido graso. Ellos muchas veces son benignos, pero presentan a veces comportamiento maligno. Ellos empiezan a invadir como hacia adentro, causan mucho dolor al animal y pues muchas veces extirparlo pues es muy difícil, queda residuo y queda algo de, no quedan bordes libres y vuelve y reaparece el tumor, entonces es muy difícil de quitar en muchos casos cuando son muy grandes o cuando tienen ese comportamiento maligno que les comento. Aquí tenemos el melanoma o el gran imitador citológico. Se le denomina así ya que pues sus células pueden presentar características tanto de células redondas, epiteliales o mesenquimales. Entonces, pues, eh, tener en cuenta eso y por eso se denomina así, el gran imitador citológico. Pues también se reconoce porque presenta estos gránulos oscuros, negros o verde oscuro, pero pues también recordar que hay melanomas amelánicos, ¿no? Entonces por eso es difícil eh, su diagnóstico citológico. En cuanto al hemangiopericitoma, aquí lo observamos en menor aumento y aquí ya lo vemos en, en objetivo de inmersión. Es un tumor vascular bastante raro y muy maligno, que puede localizarse pues en cualquier parte del cuerpo, pero con mayor frecuencia lo podemos ver en las extremidades, eh, en la parte inferior de las extremidades o en el peritoneo. Bueno, aquí un recorderis de los criterios de malignidad y con su respectiva descripción. Entonces, la anisocitosis, que sería la variación del tamaño de las células, el pleomorfismo, variedad en el tamaño y la forma de las células, la anisocariosis, la macrocariosis, la multinucleación, presencia de varios núcleos en una célula, las figuras mitóticas, la anisonucleólisis, que es variación en el tamaño de los nucleolos, o la macronucleólisis, incremento del tamaño de los nucleolos. Entonces, criterios a tener en cuenta para determinar si estamos ante una masa benigna o maligna. Aquí tenemos, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿cierto? En esta, por ejemplo, aquí que estamos viendo, doctores. Los tengo aburridos, no los he dejado hablar. En esta por ejemplo, que estamos viendo. ¿Quién me cuenta?
Hola, ¿están por ahí, doctores? ¿O ya se durmieron? ¿Se ve como vacuolización? Sí, señora, aquí hay vacuolización. ¿Y esta figura qué sería? Eso es una mitosis aberrante, ¿listo? Una mitosis que no es normal, sino que es toda como descomunal, como rara. Esto es una mitosis, por ejemplo. Y aquí, ¿qué estamos viendo? ¿Qué es todo esto? Núcleos, 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 ¿cierto? Esto es una sola célula y esto es una multinucleación. Y mire que aquí vemos eh, nucleolos grandes, ¿cierto? Y otros más pequeños y otros grandes. ¿Cómo se denominaría eso? Los vimos aquí, ¿cierto? Entonces, habría macronucleólisis y anisonucleólisis, porque hay variación en el tamaño, porque hay otros grandes. Y aquí, ¿qué estamos viendo? Una célula con dos núcleos, entonces una binucleación. Esas son características importantes de signos o criterios de malignidad. Aquí, por ejemplo, en esta, que sería una estirpe, están bien uniditas, ¿cierto? No como esta que se ven células separadas, redondeadas, pero separadas. También estas están unidas, como una sábana, como todas pegaditas. Entonces la estirpe sería epitelial, ¿cierto? Y cuando ustedes cuando es estirpe epitelial y ven como esta cantidad como de vacuolitas alrededor del núcleo o dentro del núcleo, eso es un criterio de malignidad importante. Aquí me está diciendo que esto es bien maligno. Y como pueden observar, mire esta célula tan grande, esta más pequeña, ¿cierto? Pues todo eso Variación en el tamaño. sí, señor, todo eso es importante a la hora de yo empezar a enunciar los criterios de malignidad. Aquí que estamos viendo. Esta célula que forma tiene. ¿Esta es igual a esta? No, señora, son todas diferentes. ¿Cierto? ¿Y cómo es el citoplasma? Este citoplasma, Mínimo. No hay muy poco citoplasma, ¿no? Todo es prácticamente núcleo. sí, pero mira que es alargadito. Alargado. Ok, sí. Aquí está alargadito, aquí está alargadito, aquí también está alargado, mírenlo. Y aquí hay dos nucleolos, este nucleolo está más grande que este. Mire, aquí hay uno, dos, tres que se alcancen a ver. Este tiene muchos, uno, dos, tres, cuatro. Mire la cantidad que tiene. Estos son signos de malignidad, ¿cierto? Entonces, esto está alargado, es fusiforme. O sea que la estirpe es mesenquimal. ¿Listo? Mesenquimal. Aquí no se ve la matriz, solo se ven los citoplasmas alargados. Mire esta célula, esta es la célula, este es el núcleo y tiene muchos nucleolos. Y su citoplasma es alargado. Igual acá, igual acá. Entonces, esto es estirpe mesenquimal. Esto es estirpe epitelial. Están unidas, están cohesivas. Y esto es células redondas. ¿Vale? Bueno, hay algo que quise introducir
y son los modelos de informes dermatológicos. Eh, Esos son modelos, algunos son de unos colegas, tanto nacionales como extranjeros, y otros pues son de internet. Entonces, los traje porque muchas veces me preguntan, bueno, ¿y cómo es la mejor manera de hacerlo? No hay mejor manera, lo importante es no decir mentiras ni ponerse a inventar cosas. Hay cosas que no se ven. Nunca decir raspado de piel y veo bacterias y veo levaduras. No, en un raspado de piel no puedo ver eso. Necesito hacer una citología. Tengo que decir que teñí con algo para poder decir que hay una bacteria o que hay o una levadura, ¿no? Hay que tener cuidado con eso porque yo ya lo hago. A mí, primero porque me engañaron muchos años. La persona que me estaba dando los resultados del laboratorio no sabía, no sabía mucho. Y entre un clínico que, que un clínico que se apoya en el laboratorio, que no debería ser así, pero yo, es, o sí debe ser así, yo tengo un diagnóstico presuntivo y yo espero que en mi resultado me salga tal cosa, y me dicen una cosa totalmente diferente, los signos clínicos no me concuerdan con lo que me está reportando el laboratorio, entonces ya nosotros los clínicos empezamos a pensar mal de ese laboratorista, de ese laboratorio, y puede que lo que tengan mal es lo dermatológico y que sean excelentes en microbiología, que sean excelentes en cuadros hemáticos, en parcial de orina, en todo lo demás, pero como lo dermatológico lo hicieron mal, yo ya no quiero nada con ese laboratorio. Entonces, tengamos en cuenta esto, practiquemos mucho y hacer bien las cosas, ¿no? Estos son reportes en donde informan, miren la manera como lo hacen, la zona del pelo, lo que están analizando, lo que ven, y algunos informan pues como la interpretación. Hablan de la prueba que realizan, las coloraciones que hacen y el resultado, pero también envían imágenes. Eso pues no es obligatorio, pero es chévere encontrarlas. Porque le dicen a uno que el paciente tiene tal cosa, que la punta está fracturada, que veo macromelanosomas, que veo tal cosa, y le mandan a uno la imagen. Esto no es sí también es un resultado, pero parece más como en la historia clínica dermatológica, entonces donde marcan, hay toda la anamnesis, todo lo que hablamos, los datos de la clínica, los datos del paciente, la fecha de la toma de la muestra, el sitio, si es suero, plasma, sangre, médula, marcan absolutamente todo, los signos dermatológicos que tenga el paciente, el dermograma, aquí marcan las lesiones y las pruebas que se solicitan además, pues son modelos que los podemos utilizar si hasta ahora lo estamos implementando o que me pueden ayudar a arreglar lo que vengo haciendo. Eh, Nosotros mínimo 1 o 2 veces al año estamos agregándole cosas o cambiando cosas a, a nuestros informes o a nuestros resultados. Este es de una compañera de República Dominicana. Entonces, esta es la manera como ella reporta. Hay un informe clínico, el método como tomó la muestra. Esto es importante, ¿no? Es importante también cuando hacemos parcial de orina, cuando hacemos citología de otros fluidos, es importante informar la manera como se tomó la muestra. No, no es lo mismo una muestra, hablando de orina, por ejemplo, es por cistocentesis que por micción natural o por una sonda. Entonces, en este caso, pues también es importante decir la manera como tomé la muestra y los aspectos citológicos, lo que ven, se da una conclusión y se da una recomendación. Aquí están informando un tricograma, ¿listo? Y pues se llega a una conclusión.
Este es de un compañero de aquí de Colombia, donde pues informa todo lo que se observa, se analiza, lo que no. Muchas personas dicen que por qué reporto lo que no veo. Bueno, pues a veces eso tranquiliza al clínico. Lo que no se ve, pero yo no lo vi, pero tengo la sospecha clínica. Entonces, pues es importante a veces reportarlo. Aquí él no lo reporta en porcentaje, sino como en el predominio de cada presentación del tricograma. Habla de la integridad del pelo y algunas observaciones, pero también informa lo que no se realizó. Estos son como los tipos de, como la ficha técnica dermatológica, como la encuesta dermatológica. Se puede hacer de esta manera. Si ustedes tienen consultas programadas, les pueden mandar esto con anterioridad y que se lo contesten y que le envíen unas fotos y lo van guardando en el computador, pero también ustedes cuando el paciente llega, pues ya tienen como una idea y gastan menos tiempo en la consulta, como una forma de ayuda. Listo. Y por último, pues vamos a ver unos casos clínicos en esta media horita que nos queda, de pronto acabemos antes. Como le digo, es como compartir las experiencias, muchos temas ustedes los dominarán más que los que estamos de este lado de la pantalla, pero pues aquí estamos todos para aprender. Una felina de 3 años, una mesticita, que llega para una segunda opinión. Ella tuvo ácaros, supuestamente, inició también como con un brote en la zona del mentón y luego se le propagó pues como a los bigotes las lesiones que tenía. Se le realizaron exámenes virales de sida, leucemia y micoplasma, los cuales salieron negativos y se sospechó de dermatitis por ácaros, pero no fue confirmado por el raspado. Y en el cuadro hemático, pues decía que tenía una linfopenia leve. Una paciente con mucho prurito, se lamía. Nosotros le preguntamos que si el animalito tenía prurito, que si le rascaba algo y decían que no. Entonces pedimos como un video y observamos que se lamía. Entonces le explicamos, no, es que esa es una manera de rascarse el animalito. El paciente viene, se hace los exámenes dermatológicos, un raspado de piel en el cual no observamos ni ácaros ni estructuras compatibles con hongos, con dermatofitos. En la citología de piel se hacen improntas con cinta de acetato y se observan corneocitos, cocos, malacesias. Se hace un raspado, pero no se obtiene con tinción, ¿no? Raspado para citología, pero no se observa nada importante. Se hace un tricograma de la zona sana y se hace un tricograma de las zonas de lesión, porque las zonas de lesión estaban ubicadas en la cabeza y en el ano. El resto del cuerpo perfecto, cabeza, cuello, toda esta zona y el ano. Entonces se toma tricografía de la zona y vemos una telogenización importante. Entonces ahí nos vamos. Uno empieza ya a tener como diagnósticos diferenciales y a mirar que la comida, que el comportamiento del animalito. El animalito estaba mal, pero también los propietarios tenían un comportamiento como extraño, como desesperados, como que el gato necesitaba etólogo y los propietarios psicólogo. Muy preocupados, pero muy nerviosos y como un poco molestos porque en el otro lado no le habían dado con el chiste, como se dice, y pues aquí nuestro diagnóstico inicial tampoco. Resulta que este paciente, cuando lo vemos,
Uno de mis diagnósticos presuntivos era pérfido por la presentación. Permítame, ya les muestro ahorita otra, pero otras marcas. Pero resulta que esta gatica le aplicaban muchísimos corticoides triconjugados. Entonces yo pedí que los suspendieran, que solo usaran clorexidina, champú medicado, control de pulgas, ácaros, baños medicados, lociones tópicas, pero que me quitaran los triconjugados, porque el triconjugado tiene corticoide y yo quería, pues, ver la reacción del paciente para volver a tomar muestra. Se hacen el resto de exámenes. En la impronta hay una reacción polimorfonuclear abundante, o sea que hay muchos neutrófilos, los cuales están degenerados, hay bastantes bacterias intracelulares y extracelulares, o sea que sí hay figuras de fagocitosis, esto está contaminado. Entonces decidimos tratar la infección primero, tratar la infección, tratar el prurito, sin corticoides y que vuelvan en unos días para continuar con el tratamiento. Ya les conté que se rascaba muchísimo la señorita y mire cómo ya se presenta la enfermedad. Por supuesto, acá llegan súper molestos. El hijo no le explicó al papá, entonces lo que queríamos, entonces pues ya ya intervengo yo y les comento, hay colegas que trabajan conmigo en muchos momentos, yo no estoy en la veterinaria, entonces ellos atienden los pacientes y pues ya, cuando el cliente hace el reclamo, pues entré yo a hablar con ellos y les explico que esto era lo que queríamos ver, la manifestación clínica en forma. Pues se les explica, en el mismo consultorio se toman las muestras. Miren esa presentación, cómo afecta la cara interna de los pabellones auriculares, la cara externa también, el mentón como está y el resto de la cara, todo húmedo. Y miren el ano, esta es la zona que les digo que está afectada. Y hacemos la citología y miren lo que encontramos. Células acantolíticas, ¿cierto? Neutrófilos. Ya yo quité la infección bacteriana, ¿cierto? Con los baños, con el antibiótico, con este tipo de cosas. Quitamos la infección bacteriana y quitamos los corticoides para poder ver a nuestro enemigo, ¿cierto? O pues, ¿quién es? Iniciamos, ahora sí, nuevamente el tratamiento. Bueno, en este momento, como ya habíamos quitado los corticoides, pedimos hacer la biopsia. Este es el momento de hacerla. Se les informa el costo, no hay que hacer anestesia general, pero deciden no hacerla y toman la opción de un ensayo terapéutico. Me firman y me autorizan. Iniciamos el uso de corticoides. Como ya les habían hablado de los corticoides y miles de cosas y el temor a ellos, y les explico, entonces les dije, bueno, entonces listo, iniciemos a dosis antiinflamatoria, a ver si responde, porque estaba medio respondiendo a los tópicos, aunque esta gatita había tenido corticoide de depósito. Iniciamos a dosis antiinflamatoria, 2 miligramos, y ahí es cuando recrudece la enfermedad y se ven los signos, como se presenta así la enfermedad. Entonces, tenemos que subir a 2, mejoró un poquito, pero como no vemos mejoría, bastante mejoría, entonces subimos a 3 miligramos por kilogramo de peso y ya, esto que está húmedo, erosionado y todo eso, ya empieza a verse seco. Y miren las orejas de cómo estaban inicialmente a cómo ya están. Está ya saliéndole pelo, no es una foto muy bonita, esta se ve mejor, pero ya no hay esas costras, esa erosión. Y ahorita vamos a introducir ciclosporina, vamos a introducir ahorradores
de corticoides. No los vamos a suspender, pero vamos a iniciar con la ciclosporina. Ese es el caso de Rita. Y pues al responder a por las presentaciones clínicas más la respuesta al corticoide, pues casi que podemos dar como diagnóstico definitivo pérfido. Aquí tenemos este bebé, a Tony, un Boston Terrier de 5 años con lesiones por todo el cuerpo, con muchas pápulas, con muchas costras. Este es un paciente que el año pasado, en junio, lo llevan a una excelente clínica veterinaria en Bogotá y le diagnostican una meningoencefalitis. Tienen que usar muchos corticoides y él desarrolla una demodicosis. Lo tratan para la demodicosis, el paciente mejora, pero en enero otra vez vuelve y empeora, lo llevan a donde un colega, al doctor José, un colega venezolano que está acá en Bogotá, a su veterinaria, y él ve que a pesar de los baños, de todo lo que utiliza, el paciente no mejora. Entonces, mire cómo está el bebé con lesiones costrosas, alopésicas, hay otras zonas con eritema, mire cómo está. Y costras, pápulas, costras, por absolutamente todo el cuerpo. Procedemos a hacer una citología y miren la cantidad de células acantolíticas que hay, ¿cierto? Una vez tomada la citología, procedemos en los mismos sitios que tomamos la citología a tomar una muestra para biopsia. Ponemos anestesia local, tomamos la biopsia, la enviamos a nuestra patóloga, dermatopatóloga, y nos envía el resultado donde nos confirma que la lesión es compatible con pemphigo foliaceae. Entonces, la importancia de ver la presentación clínica en perros y de ver la presentación clínica en niños. Aquí tenemos a Bruno, un pacientico que viene por otra causa, pero que con el tiempo encontramos esta masa en el oído y pues muy pigmentada. Se hacen las citologías y observamos que hay pigmento de melanina, pero no vemos como mucha diferencia. No son fotos muy bonitas, aquí están la melanina, pero pues no vemos mucha diferenciación y se envía a histopatología, donde nos dicen que el diagnóstico final es una neoplasia benigna. Esa neoplasia se retira y es un melanocitoma cutáneo. Y que su subtipo, por eso les decimos que los melanomas pues son el gran imitador citológico. Observamos células redondas y células fusiformes y que nos quedó muy bien hecha la cirugía porque hay bordes libres. Este es otro caso de un gatito persa que está en un criadero en Medellín. Medellín no, en Antioquia, en una ciudad cerca de Medellín. Y el pobre gatico, miren todas las lesiones que tiene, alopésicas, pruriginosas, miren la cantidad. Y lo malo es que él no es el único que está así. Tanto los otros gaticos del criadero como los cuidadores de los gaticos pues ya están contagiados. Se hace la prueba de lámpara de Wood y miren esta fluorescencia verde manzana en el pelo, lo cual pues está, ya es una prueba positiva para dermatofitos. Se hace la tricografía, el tricograma, encontramos pelos leñosos, encontramos esporas y se hace citología con cinta de acetato y encontramos estas esporas de estas conidias de borde transparente, pero también observamos las cifras, positivo para dermatofitos
y pues se envía a hacer el cultivo. Y pues son animalitos que es un criadero que se debería cerrar, ¿no? Es una dermatofitosis muy importante y pues con todo el mundo contagiado, esto es muy difícil de erradicar. Pero pues no, creo que no hicieron cultivo. Ya con esto iniciaron el tratamiento con miconazol y bueno, en los gatos, en los padres, en los gatos pequeñitos, baños, subir defensas, mejorar los cuidados y el aseo del sitio donde los gatitos viven. Aquí tenemos a Kenji. Es una pacientica que los propietarios cuentan que ella jugando con otro perro se pelearon y que él la mordió ahí, que desde ahí le salió esta masa y en todas partes que la habían tratado era como si fuera una inflamación, una infección y se hace la citología, la punción y pues uno de los diagnósticos presuntivos por la ubicación, por la localización y por la salivación que tenía la paciente, pues era un cialocele, el cual pues al hacer la citología lo pudimos confirmar o acercarnos más al diagnóstico. Después se hizo cirugía y se envió a histopatología y se confirmó el diagnóstico. Entonces, pues aquí lo que observamos son glóbulos rojos, algunos, por acá se ven algunos neutrófilos y se ven estas células grandes que pueden ser células epiteliales vacuolizadas o pueden ser macrófagos espumosos y los cuales pues tienen estos granulitos difusos de mucina. Esta lámina no, esta es del libro, esta es de la, ay, se me olvidó el nombre, de la Cowell, donde vemos los granos de mucina. En mis fotos no quedó tan bonita, entonces pues quería mostrárselas que estas se pueden observar. Entonces, mirar las características de estas células. ¿Listo? Aquí hay otro caso de esta gatita de pelusa que se le encuentra bueno, el síntoma particular de ella era que estornudaba muchísimo y se hace citología de la fosa nasal y encontramos estos conillos con borde transparente y pues su diagnóstico citológico es que es compatible con criptococos, ¿no? Pues por la morfología que observamos, que son esféricos, parecidos a una levadura, pero pues grandecitos, que presentan una cápsula gruesa y que pues se tiñe ligeramente. Entonces, por eso dimos el diagnóstico o nuestra compañera, la doctora Margarita, dio el diagnóstico de criptococo. Este es Brunito. Y este pacientico es Sam, un French Poodle de 6 años que presenta varias masitas como estas, de pequeño tamaño, tanto en el lomo como aquí en la región macetérica derecha. Se realiza una punción de la masa y de la masita y encontramos esto. Estos, lo que estamos viendo acá son células sebáceas epiteliales, bien unidas, bien pegaditas, cohesivas, los núcleos se observan normales, como uniformes, la relación núcleo-citoplasma es baja, y vemos esta cantidad de vacuolas chiquiticas, chiquiticas. Eso es compatible pues con un adenoma sebáceo. Citológicamente no se puede diferenciar
de una hiperplasia de glándulas sebáceas, pero pues realmente pues eso no tiene importancia clínica. Esto es pues un tumor benigno y con retirarlo es suficiente. Este paciente pues después de esta citología, la propietaria prefirió ir a la Universidad Nacional para que la retiraran y le hicieran su histopatología. Este es Solecito, una paciente que pues traían para eutanasia a la veterinaria Tuagro y las doctoras pues decidieron realizar una citología y observan estas células que parecen huevitos fritos y ven signos de malignidad. Miren esta binucleación, aquí también hay binucleación, un núcleo más grande que el otro, y pues son cohesivas, unidas, y pues esto es compatible con un carcinoma de células escamosas. Hay lesiones, pues un paciente blanco que toma el sol, miren las lesiones aquí en los lagrimales, pues ellos no iban a hacer tratamiento a Solecito y decidieron eutanasia. Este es otro caso de un paciente que tiene esta masa y se le hace una radiografía porque piensan que es una neoplasia. La doctora hace la citología, solo encuentra reacción inflamatoria, neutrófilos, pero miren lo que encuentra. ¿Recuerdan cómo se llama este microorganismo? ¿Alguien recuerda? Miren la forma. Qué pena, yo no alcanzo a ver bien la imagen. Bueno, espérele mucho. Sigue el cursor, le estoy señalando el gamonte, mírenlo, 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 mírenlo. Sí, parece un hepatosón. Es un hepatosón, muy bien, doctora. Muy bien, es un hepatosón. Entonces, normalmente los encontramos en la sangre, pero mire dónde lo vinimos a encontrar. Es un hallazgo incidental, pero mire con lo que nos encontramos. No era una masa, solo era inflamación y pues encontramos a este bichito aquí. Para que miren lo que podemos encontrar haciendo una citología. Aquí tenemos a negro. ¿A qué se parece esto? Es un paciente que era callejerito y que lo venían tratando hace mucho tiempo, tenía una miasis terrible y lo trataron, creían que pues otro perro lo había mordido y eso estaba creciendo, creciendo, creciendo. Y la doctora también hace una citología y miren lo que encuentra. Miren estas vacuolas. ¿Cómo ven las células? Redondas, ¿cierto? Redondas. Sí, señora. Y estos son vacuolas, ¿cierto? Sí, señora. Entonces es un tumor de células redondas. ¿Cuál creen que es? Por las características que estamos mencionando, la vacuolización, células redondas, núcleo excéntrico. Este es un TBT extragenital. ¿Listo? Entonces los TBT no solamente los vamos a encontrar en los órganos genitales, sino que miren donde está localizado, muchas veces en la nariz, cuando nacen por el canal del parto, se contagian la carita y con el tiempo pues puede aparecer. En este caso pues es un TBT extragenital. Entonces esta es la característica de este tumor. Y Michu es una paciente que aparece con una lesión que inicia con un nódulo y luego se hacen este tipo de erosiones y de fístulas. Es una masa grande en esta zona. Y también la asocian con que se hirió con algo. Los clientes le cuentan a uno muchas cosas y pues lo ideal es hacer la citología.
y mire lo que encontramos. Les voy a explicar porque de verdad que a veces las fotos no se ven muy bien. Esto es un citoplasma alargado, esto no es un Demodex. Esto es un citoplasma alargado, este es un núcleo grande con un nucleolo también grande. Aquí tenemos 1, 2, 3 nucleolos con células fusiformes, ¿cierto? Aquí vemos una binucleación, miren la cantidad de el citoplasma es alargado, miren la zona y hacia 2 meses le habían aplicado la vacuna de la rabia. ¿Qué podría ser esto? Un sarcoma, ¿cierto? O sea, si ¿Un las sarcoma postvacunal? Uf, sí, señora, si las células son alargadas, pues es de origen mesenquimal, ¿cierto? El citoplasma es alargado. Entonces el origen es mesenquimal. Mira, aquí hay otro, aquí hay otro. ¿Listo? Entonces, este es un sarcoma postvacunal, un sarcoma del sitio de inyección. Y hasta acá nuestro encuentro de hoy. Entonces, pues hicimos un repaso por las técnicas citológicas, por algunas presentaciones clínicas, recordamos, eh, recordamos que la citología nos sirve para ver microorganismos, para ver lesiones de piel superficiales, pero también para estudiar masas, ¿cierto? Entonces, pues esto era lo que teníamos para hoy. Espero haya sido un importante recorderis. Y eh, hablaba yo de como de los grados de dificultad o ¿cómo se dice? Mm, bueno, lo que quiero decirles es que recuerde que habían diferentes niveles de citología, ¿cierto? Y ellos me van a indicar dónde estoy yo parado, ¿cierto? Estoy en el básico, estoy en el intermedio o estoy en el avanzado. Y qué debo ponerme a hacer para pasar de uno a otro o si ya estoy en el avanzado, pues seguir estudiando, seguir estudiando, seguir estudiando. ¿Listo? O si voy en el básico, ya determino si esto es una inflamación, qué microorganismos puedo observar. ¿Listo? Hablamos de los sitios donde se pueden hacer citologías, las técnicas que debo utilizar, no pretender en una zona seca, por ejemplo, hacer una impronta porque no me va a agarrar nada. Entonces, en ese caso, elijo una cinta de acetato y así sucesivamente. Revisar las camas de las uñas, que tienen mucha información. Ahí puedo encontrar demodes, puedo encontrar enfermedades como pénfigo, reacciones adversas a medicamentos, leishmania, bueno, de todo. Entonces, pues les agradezco mucho por la asistencia, por su atención y espero que este recorderis, pues los apoye en, en su estudio dermatológico. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Doc, yo tengo una duda en cuanto a uno de los casos que tú hiciste, el Sí, de señor. los el que manejaste con corticoide de la gatica que dijiste que Ah, que los propietarios se pusieron molestos. sí. Mm, digamos, ahí en ese caso, el tema del diagnóstico pues se ve un poco como entorpecido por el tema del uso del triconjugado, ¿no? De Rita, ese. Sí, y no Tú, solo, perdón, no solo tranquila. tópico, sino que le habían inyectado corticoide de depósito. Ok, ok. Ahí en ese caso, por ejemplo, pues acá en la zona donde yo trabajo, ellos, pues tengo varios colegas que les gusta utilizar mucho los triconjugados, les encanta. Sí, Eh,
y la gente le gusta de por sí. El caso es, me han llegado pues ahí a la clínica varias muestras o pues pacientes de ellos, como que no, que es que me mandaron para hacerle una citología de piel o un frotis de piel. Y siempre mi pregunta es, bueno, ¿y qué le has hecho? Y todo el tiempo es como, no, es que me dijeron que lo trajera, pero siempre es, o le han puesto triconjugados, o le han puesto algún corticoide o algo por el estilo. Mi respuesta, pues prácticamente siempre es, pues yo la puedo hacer, pero se puede ver el resultado afectado, porque pues igual eso va a tener una alteración y no voy a ver realmente lo que es. Y a veces se ponen molestos, o sea, sí es correcto decirles eso de esperar un tiempo prudente entre la aplicación del medicamento. Eso es lo que yo tengo entendido sobre la práctica que se debe hacer. Sí, Doc, sí es correcto. Y a ver, si la cita es concertada, pídale que 2, 3 días antes, que unos días antes, no le aplique nada. A menos que sea una emergencia y es que tiene un prurito terrible y no sé qué, pues ahí sí no se pueden esperar. Pero si es una cita que, bueno, listo, el miércoles los voy a atender. Por favor, 2 días antes, 3 días antes, no me le aplique nada. Valora al paciente, mira los antecedentes, no sé qué, y usted tiene unos diagnósticos presuntivos. No se preocupe, haga la valoración inicial, haga las técnicas básicas de citología. Pues si van a ver, si tiene una otitis y viene con que ese día le echo un poco de crema, pues no vamos a ver nada. No perdamos el tiempo, porque en ese caso sí, pues no voy a ver nada, ¿cierto? Entonces yo le puedo recomendar, si a pesar de todo lo que tiene, dele algo para el dolor, para la inflamación, para lo que sea. Listo. En este caso, la molestia es porque posiblemente la persona que primero lo atendió no les comunicó con exactitud o la persona no entendió y por eso ya la experiencia hace eso, ¿no? Uno ya habla con un tono, mire, es que lo que hay que hacer es esto, tenga paciencia, va a pasar tal cosa, no sé qué, cálmese, explicar muchísimo, hablar con la persona, entender si es una persona ansiosa o si es tranquila, los ansiosos quieren resultados ya, póngalos a leer, dígale qué página, pues no los va a poner a que lean Benfido, sino una página en PDF, algo que entiendan y explicarle la enfermedad. La ventaja es que cuando uno tiene el microscopio, le muestra las células ahí, les dice lo que tiene y como en la pues le ponen cuidado. Entonces, con los triconjugados, ¿qué pasa? Pues que se me va a adelgazar la piel, eh, enmascar el resultado a la hora de una histopatología. Entonces, sí tengo que esperar, pero la espera no es, no haga nada y venga dentro de 8 días, no, vaya, si tiene infección. Fíjese lo que hicimos. Hicimos una impronta, no vimos las células acantolíticas, pero había una contaminación importante. Retiré la contaminación, me aparecieron las lesiones, ¿cierto? Es feo, hay que explicarles, me aparecen las lesiones, pero yo ya tengo listo al paciente para que me dé un resultado positivo a la enfermedad que yo estoy sospechando, ¿cierto? Si yo no tengo un diagnóstico presuntivo y estoy perdido, es muy difícil que con las ayudas diagnósticas yo le pueda dar solución al paciente. Hace poco vino una paciente, ayer atendí una paciente que venía con un diagnóstico de una dermatofitosis y cuando me mandaron las fotos, lesiones en las orejas, lesiones en los codos y en los tarsos, pues para mí era una sarna sarcóptica, ¿sí? Una escabiosis. Ay, y la mamá con lesiones en la piel. Pero lo estaban, y no entiendo para qué le mandaban antibióticos. Una cantidad de cosas que uno me pone a pensar, si vieron cocos no le mande antibióticos, usted no vio figuras de fagocitosis, ¿sí? Como que hay que ser responsable con esas cosas. Entonces, hay que coger el paciente de nuevo y ir poquito a poco. Quítele los triconjugados porque yo estoy sospechando de modicosis, ¿cierto? Entonces voy a inmunosuprimir más al animal, la piel se me adelgaza, no sé qué,
pero solucionen el problema del prurito con otra cosa, con una apo, con otra cosa. Y así sucesivamente. Entonces, pues si la piel viene muy oleosa, es muy difícil hacer el examen, pero si no, sí la puede hacer. Y tranquilo, doctor, usted cite al paciente en una semana, en 2 semanas, y es que una citología se hace rapidito. No cobre tan mal la primera consulta, para que si hay que repetir, hay que repetir. Vuelve y hace una citología, como usted mismo la hace ahí. Mire, ahora sí estoy viendo lo que quería ver. Y ahora estos dueños de la gatica son mis mejores amigos, están contentos. Y les he explicado y los mando a leer a tal parte y sabe que vamos a subir. Y hoy ya me llamaron a preguntar que si ya mañana vamos a empezar con la ciclosporina, porque pues yo no puedo seguir con esa gata a 4, es que toca seguir subiendo la dosis o manteniéndola en esa dosis durante largo tiempo. Entonces tengo que ahorrar corticoides. Eso lo hago con otro inmunosupresor, porque eso es lo que se necesita para una enfermedad como esta. Es como un poquito de manejo del cliente, como de yo tener un diagnóstico presuntivo, que es lo que estoy buscando, e ir quitando lo que me sobra. Había una contaminación bacteriana, hay unas costras, el pelo hay que cortarlo, tengo que tener al paciente puro, limpio, sin sobrecrecimientos ni de levaduras ni de bacterias, para yo poder encontrar la enfermedad de base. ¿Sí me entendió, doctor, después de todo lo que hablé? Sí, señora, tranquila, sí entiendo. Hablo como una lora. Tranquila, no te preocupes. Entendí perfecto. Vale, mira. Entonces sí, no es perdido lo que usted haga cuando el paciente venga, pero usted ahí sabe que el paciente, bueno, mire, vemos esto, vemos aquello, en 8 días lo vamos a volver a revisar.